Amén. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Que el Señor le pueda bendecir. Está en mi corazón. Yo soy uno de los que cree que somos la última generación y que el arrebatamiento posiblemente lo vean estos niños que están aquí y a lo mejor lo alcance a ver. Yo no creo que quede mucho tiempo al mundo y no creo que sea muy especulativo ante lo que está pasando. Escuché que Turquía se había salido de la OTAN y eso es muy decidor porque Turquía siempre a mí me hacía ruido, porque Turquía es un país muy enemigo de Israel, entonces no está en el bloque de los que tienen más buenas relaciones con Israel. Hoy día el mundo se está separando en dos bloques grandes como fue en el pasado, los años 50, 60, 70, 80, donde yo nací. Habían dos grandes bloques, uno era la Unión Soviética, capitaneado por Rusia, un grupo de países alineados a Rusia, a un sistema llamado comunismo, y por otro lado estaba Estados Unidos, con un grupo de países más liberales en sus economías, en su cultura, en su religión, es decir, dejaban que la gente tuviera su propia fe o negociara a su manera, fueran un país más libre. Se llamó la Guerra Fría, se pensaba que iban a atacarse algún día, pero nunca lo hicieron. Esos dos países que tenían la hegemonía, el poder del mundo, se terminó en el 89 con la caída de Rusia, la Unión Soviética se desarma y Rusia pasa a ser solamente un país y los demás países que conformaban la Unión Soviética pasan a ser sus propios países, a ser dueños de su propio destino. Y ahora se está armando nuevamente una división en el mundo y emergió, en vez de Rusia, emergió otro poder que le hace la competencia a Estados Unidos, que es China. China era un país comunista muy pobre, pero descubrió algo. Sería comunista, dijo, pero me doy cuenta que el capitalismo le ha traído riqueza a los países. Inclusive comparó también nuestro país. Vio que tuvimos un gobierno dictatorial en los años 70 y sin embargo, a pesar de eso, tuvimos un país que creció y se dio cuenta que ineludiblemente, fehacientemente, era una prueba de que el capitalismo, de que el libre mercado, el ejercicio de vender a cualquiera, de intercambiar, traía riqueza. China hoy día tiene mucha riqueza y eso le ha dado poder bélico, pero no ha abandonado el ateísmo ni ha abandonado el comunismo, no lo ha abandonado. Comercialmente es capitalista, pero en su ideología de pensar, cultura, son comunistas, todavía imponen, se meten en la religión, se meten en la educación. Y el mundo está partiendo en dos. China es representado generalmente por el dragón. Le encanta a ellos el dragón. Es un símbolo y la Biblia habla de un dragón. Y por otro lado tenemos, como le digo, el lado europeo, donde está Estados Unidos y las naciones. Y esto, por supuesto, después se van a dar cuenta por qué le hago todo este preámbulo. Creo yo que me estoy dando cuenta y aparece un país que no había aparecido en casi 80 años atrás, que lo dábamos por perdido, que es Israel. Y que es la señal inequívoca de que Cristo viene pronto, que el arrebatamiento de la iglesia viene pronto. Y esta preocupación, yo sé que a muchos no les atrae mucho la escatología ni las cosas futuras. Por lo menos en esta iglesia yo no he notado ese interés. Son pocos los que me han preguntado. La mayoría no nos veo tan motivados por saber escatología, pero aunque no los viera así, la tengo que enseñar igual porque tengo que advertirle a ustedes, tengo que decirles y procurar que todos se vayan en el arrebatamiento, que nadie se quede. ¿Ya? Que todos viajen, que todos vayan al cielo. Ese es el trabajo de un pastor, que todos se salven. Así que voy a comenzar tal vez a hacer una serie de prédicas, porque la gran tribulación, ya vieron que voy a hablar incursionando en la gran tribulación, y le pongo incursionando nomás porque
No puedo ponerle la gran tribulación. Esa palabra incursionando significa entrar y salir rápidamente, una penetración breve, temporal de un asunto. O sea, eso es incursionar. Cuando uno va a una parte, miró, observó y después salió inmediatamente. No estuvo mucho tiempo allí, ¿ya? Si estoy en la selva, incursioné en la selva, entré nomás y salí rápidamente, no me dediqué a conocer toda la selva, ¿ya? Porque me doy cuenta de que si trato en una hora de hablar de la gran tribulación, imagínate que son un periodo de 7 años que viene sobre la humanidad, y en esos 7 años Dios va a derramar 21 juicios, y están como unos 18 personajes. ¿Cómo voy a explicar 18 personajes o tópicos, 21 juicios? Imposible. Sería una ensalada rusa, no sé. Un plato de tallarines, dicen otro. Entonces, voy a empezar a hablar de la gran tribulación, incursionando. Entro y salgo. Otro domingo puedo volver, entrar y salir. La idea es que ustedes vayan interiorizándose de qué se trata este asunto. Y vamos a comenzar con un texto base, porque el que predica tiene que predicar conforme a la palabra del Señor, que está en Mateo 24, del versículo 4 en adelante voy a dar lectura. Respondiendo Jesús les dijo: mira que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo, muchos diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Apostasía, falsos ungidos, los cristos son falsos ungidos, espíritu de engaño, apostasía. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, falta de paz. Mirad que nadie nos conturbe, porque es necesario que esto acontezca. La paz va a ser quitada hasta que acontezca el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Estos son enfermedades, ¿cierto? Y hambres es escasez, carestía de la vida, las cosas van a subir, van a faltar. Y terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Dejémoslo hasta acá nomás. No es muy bueno el panorama. Padre, te damos gracias. Hoy día, Señor, quiero hablar un poco de la profecía, y este es el mayor profeta, y tú eres el cumplimiento de la profecía, eres tú. En ti, todos los profetas profetizaron de ti, y todas las profecías tienen cumplimiento en ti. Señor, ayúdame para hablar, enseñar algo de lo poco que sé, poderlo traspasar a tu pueblo, y que esta palabra provoque en ellos un avivamiento, un verdadero avivamiento, un despertar. Que el que todavía es tibio o tímido todavía y no te conoce, que se interese en conocerte, Señor, porque el mundo que vemos es engañoso. Este mundo con su rascacielos, con su edificio, con sus placeres, con sus negocios, este mundo que tiende a maravillarnos con sus paisajes, con el dinero y todo lo que hay para disfrutar, es solo un engaño, es pasajero. Estamos siendo preparados para una vida mejor, Señor. Dios, solamente tu palabra puede alumbrar el camino. Alumbra las conciencias, alumbra los corazones. A los que están aquí esta noche, que esta tarde, que no salgan como han venido, sino que salgan, Señor, con un espíritu renovado y más enamorado de ti. Que tu palabra cale profundamente y haga lo que tiene que hacer. Ella es la que tiene el poder, yo no. Todas estas cosas las pido en el nombre de Jesús, nuestro amado y gran Salvador, a quien amamos y a quien esperamos sin haberle visto. ¿Por qué se llama la gran tribulación? No es un título que uno quiera promover, agrandar, no es un comercial, no es un spot, no es una, ¿cómo se dice?, una publicidad engañosa. Gran tribulación, porque realmente es gran tribulación. ¿Y por qué se llama así? Simplemente fácil. Porque la Biblia la llama así, 24-21, porque habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo ni lo habrá. Es decir,
Si la historia de la humanidad, todo lo que ha ocurrido, si hiciera un reportaje de todo lo que ha ocurrido en la humanidad, de todos los sufrimientos, de todos los males que han pasado en este mundo, las guerras que han habido, los abusos, de todas las cosas malas que han ocurrido en este mundo, la suma de todos esos acontecimientos, si los sumáramos, de todo el dolor que ha ocurrido en la humanidad, no se compara con los últimos 7 años que va a vivir el mundo. El Señor dijo que es una gran tribulación cual nunca hubo, ni lo habrá después. Es decir, será el máximo dolor, el máximo sufrimiento. O sea, que es una cosa como para tomar conciencia y preocuparse y decir, oye, hay 7 años que van a pasar cosas terribles en el mundo. ¿Ya? La gente no piensa en estas cosas, ni medita. ¿Ya? La gente piensa en prosperidad, en que vamos a ser, no sé, los jaguares, en Chile que vamos a ser un país desarrollado, aquí al 2050, y tantas otras proyecciones. Pero la Biblia dice que no vienen tiempos mejores, dice que viene un periodo final que va a cerrar esta dispensación, esta historia, con un sufrimiento que se llama la gran tribulación. ¿Cuánto durará este tiempo? Durará un periodo de 7 años y está dividido en 2 tiempos de 3 años y medio. Estos 3 años y medio son 42 meses, es decir, son un calendario judío. Nosotros tenemos un calendario que es un calendario solar, está basado en el sol. Usted sabe que la Tierra, ¿cierto?, va girando alrededor del sol. Vamos a la escuela básica. ¿Y cuánto se tarda? 365 días. Y 6 horas y algunos segunditos, pero... Y eso se acomoda, esas 6 horas que sobran se acomodan después, ¿cierto? Se le agrega el día 29 de febrero, se agrega cada 4 años, se agrega un día para que cuadre, para que no sobren esas horas. El calendario judío es un calendario lunar, que es de 354 días, es decir, hay un déficit de 9 días. Pero se logra arreglar, se hace unas movidas parecidas a como se incursiona, como se hace con el calendario con nosotros, cuando incursionamos, metemos un día más, ellos hacen algo. Cada 19 años meten como 7 meses, lo cuadran. Entonces termina siendo un calendario lunisolar, es decir, que depende tanto de la luna y con el calendario solar, se llama lunisolar. Y ese cuadra en 360 días. ¿Por qué es un calendario lunisolar? Porque la Biblia así lo describe. Todos los cálculos que da Daniel, que da Apocalipsis, todos son de 42 meses, dices, o en otras partes dice 1260 días. Si usted divide 1260 días, ¿cierto? Empieza a dividirlo, se va a dar cuenta que siquiera en un año, 365 lo empieza a multiplicar, ¿cierto? Y le van a dar 3 años y medio, 1260 días, pero siempre son en calendario de 30 días, no lo pongan 31. 1260, usted lo divide por 30 y le tendrá que dar algo de 42. ¿Ya? Entonces, porque ese es el lenguaje bíblico. ¿Ya? Estos 3 años y medio comienza con los principios de dolores, donde van a pasar algunas cosas que son ya malas, y la otra mitad que sigue, de 3 años y medio, es la gran tribulación. ¿Qué marca esa mitad? ¿Qué marca esa mitad? Aquí también lo describe. Lo describe en Mateo 24:15, dice: por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. Es decir, Jesús le dijo a los judíos: pero cuando ustedes vean
Cuando ustedes vean, estoy citando Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces el que esté en Judea, huya a los montes, el que esté en la azotea, no descienda a tomar algo, arranque, no se escapen. Mateo 24 es una descripción profética. A Jesús le hacen unas preguntas. ¿Qué va a pasar con Israel? ¿Qué va a pasar con el templo? Y Jesús le empieza a hablar, pero entre ese relato profético, ¿ya? Entre ese relato profético Jesús habla cosas presentes y cosas que eran atemporal, que iban a ocurrir más adelante. ¿Ya? ¿Me entiende? Cosas que están en figuras escondidas. La profecía judaica no es una profecía, como diríamos así, que va por orden secuencial, no es secuencial. ¿Ya? Los judíos cuando cuentan algo, podríamos decir eso es como enredado. De repente van por el principio, después parten al fin, después parten allá, para acá. Es como una película donde siempre vuelven al pasado, esa película que te cuesta entender, porque las personas siempre están recordando el pasado. Ellos escriben así. Entonces Jesús le habla de lo que iba a pasar, más o menos lo que iba a ocurrir con Israel, le habla del tiempo, pero también él está hablando de lo que habla en el futuro. Por ejemplo, cuando él comienza a decirle, los discípulos se acercaron diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá en tu venida? Y él le dice, por ejemplo, mira, Mateo 24, Jesús salió del templo, se iba acercándose a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El templo era muy hermoso, era una cosa extraordinaria la cantidad de oro que tenía. Y le dice, Señor, está lindo el templo que se hizo, que arregló Herodes y todo el cuento. Y el Señor le dice, ¿veis todo esto? Sí, está hermoso, Señor, ¿verdad que es hermoso? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuándo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le hacen 3 preguntas. Bueno, esto ocurrió, el templo fue destruido a los 33 años y medio de la vida de Jesús. Su ministerio tardó 3 años y medio. El templo fue destruido. Un emperador vino en el año 69-70. Vespasiano vino, sitió Jerusalén. 6 meses luego la destruyó, quemó el templo. Y después de eso, ellos fueron dispersos, se llama diáspora, fueron desparramados por todas clases del mundo. Uno de los castigos de Israel por no obedecer la ley era que ellos iban a ser dispersos y iban a vivir en diferentes países. Y eso ha pasado. Por eso usted tiene judíos negritos, africanos, de ojos azules, morenos, de todos colores. ¿Ya? Los sefardíes, que son los españoles, los akenazis, que son los judíos blancos. Ahora trajeron unos de África, Etiopía, de todas partes judíos. Se mezcló. Y todo esto ocurrió, pero también él hace un alcance al futuro. Él hace un alcance al futuro. Entonces, no está de más decir, ¿por qué se llama tribulación? ¿De dónde viene esta palabra? Y una vez la expliqué. La palabra tribulación se deriva, ¿cierto?, en el tiempo de los romanos. Estaba el idioma en latín. Y tenía un aparato que se llama el tribulón. El tribulón era una especie de, ¿cómo se de esquí? No de esquí, ¿cómo? Sí, esto que se tiran los muchachos, cuando se tiran de los cerros para abajo. Trineo, como un trineo. Imagínense un trineo así, parecido, un trineo gigante de madera, de 2 metros por 1,50 m. Le ponían unas cadenas, unos fierros, ¿ya? Y lo tiraban con un caballo, era de madera y con pedazos de lata abajo. La idea, y lo pasaban por el trigo, la idea es que si era para, si no tenías caballo para trillar el trigo, tú usabas un tribulón. ¿Ya? Tú sabes que las trillas, todavía se hacen las trillas, los caballos corren alrededor de un círculo y van pisando el trigo y se va desprendiendo el trigo y va quedando la paja, ¿cierto? ¿Ya? Eso es la idea de trillar. El lograr que la paja caiga en el piso y el trigo, el grano salga. Después lo limpian. Bueno, acá usaban un tribulón, que era una especie de
de trineo, de madera, y la idea era que saliera todo lo que es paja y poder cosechar el trigo. Bueno, entonces tribulón era para un separador de trigo y de paja, separarlo. Nosotros somos llamados trigo del Señor, pero venimos con tallo, venimos con paja, venimos con cosas que no son comestibles. Por eso el Señor tiene que pasarnos por pequeñas tribulaciones. ¿Ya? Por pequeñas tribulaciones para dejar solamente lo que es provechoso a nosotros, el grano, lo que se come. De ahí que también en esta gran tribulación el Señor va a hacer eso, va a hacer una limpieza. Va a dejar lo que es trigo y la paja va a quedar ahí, porque la paja es finalmente quemada, el campesino la ordena y la quema. ¿Qué sucederá en la primera división? Llamado los principios de dolores. Se abren los primeros 4 sellos. Usted ha leído y es conocido el texto de Apocalipsis 6, en donde en el cielo, Apocalipsis 5, se ve un rollo, la iglesia en el capítulo 4 de Apocalipsis, ¿cierto? Apocalipsis 4. Hay una historia donde la iglesia es llevada al cielo, está en una forma, por supuesto, metafórica, Apocalipsis 4. Juan cuenta la historia de la iglesia hasta el capítulo 3. La última iglesia que menciona es la iglesia de la Odisea, que es quizás la peor de las iglesias, la que está desnuda, la que es tibia. Es decir, que en medio, antes que Dios arrebate la iglesia, ojo, que el Señor le llama iglesia a un grupo de personas que fueron llamados a salir fuera de este mundo para ser su novia, ¿ya? Pero de ese grupo o asamblea, solo un selecto grupo de esa iglesia va al cielo, ¿sí? No toda la iglesia va al cielo. ¿Pasará la iglesia a la gran tribulación? Yo le digo sí y no. La iglesia tibia, la iglesia inconsecuente, la iglesia que no se enamoró de Cristo, la iglesia que no se convirtió, la iglesia que no calificó para ser, que manchó sus vestidos, que lo ensució, que perdió su vestido porque esta estaba desnuda, no sube. Solamente la iglesia enamorada, la única iglesia que perfila, y a la única que se le promete que no va a estar en la gran tribulación, es la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es decir, esta tribulación va a ser mundial. A veces decimos, la catástrofe es lo que pasó en India, lo que pasó en Estados Unidos. Bueno, las catástrofes de la gran tribulación van a ser en todas partes. En todas partes no va a haber qué país arrancar. Están mirando a Chile y dicen Chile es un país ideal para arrancar en una tercera guerra mundial. Por la cordillera, si hay bombas atómicas, si hay una guerra, muchos están pensando en arrancar especialmente al sur de Chile, porque la cordillera les protege, qué sé yo, es como un biombo, no deja entrar bacterias, qué sé yo. Chile está especial para venirse a arrancar de una catástrofe. Lo que no saben ellos es que en la gran tribulación no va a haber ningún país seguro. Todos van a ser afectados por enfermedades, por terremotos, por hecatombes. Termina de hablar, ojo con esto. La iglesia verdadera va a salir en medio de una iglesia falsa, de una iglesia que perdió. Es decir, si hoy día recorriéramos todas las iglesias del mundo, la mayoría son iglesias falsas. En cuanto que han perdido su primer amor, contaminaron su doctrina, desviaron la visión al que Dios lo llamó, hicieron comercio con ella. ¿Ya? Hay pastores que sus iglesias son verdaderas empresas. Antes de entrar al templo tenés que pasar un mall. Tienen hasta empresas de turismo, te ofrecen viajes a Israel, a otras partes del mundo. Los pastores hacen hasta empresas. Hasta eso han hecho con el Evangelio, empresas. Escuelas, hospitales, lo que quiera,
Nada de eso es la visión de la iglesia. La iglesia no es un fin en sí misma. La iglesia está para representar a Cristo, para representar el carácter de Cristo. La iglesia está para salvar a las personas, recogerlas. No somos filántropos. La iglesia debería ayudar a la gente que está muriéndose de hambre afuera, traer las calles. Todos creen eso, que somos humanistas. No somos humanistas. No somos humanistas. La gente no tiene idea de lo que es ser humanista. Muchos confunden el evangelio con humanismo. La principal tarea ni asistencialista. Algunos saben lo que significa asistencialista, gente que le gusta que le den pensión por todo. La iglesia vino para salvar al hombre. Si la iglesia salva a un hombre del pecado, ese hombre es productivo para la sociedad. Ese hombre no va a andar pidiendo limosna ni asistencialismo. Ese hombre va a ser bendecido y va a bendecir. Amén. Inclusive más. Pastor, hay que ayudar a las viudas de la iglesia. La Biblia me dice que tengo que ayudar a las viudas de 60 años arriba, y siempre y cuando lave los pies y sirva a la iglesia. No es porque tú sos viuda y alguien sea viudo, hay que ayudarle. No, si la viuda no sirve a Dios, si no sirve a Dios, no se le puede ayudar. No es asistencialismo, no es caridad. El obrero es digno de su salario. Eso es un punto aparte del mensaje. Lo saqué de fuera de contexto, pero también es palabra de Dios. No es humanismo. Pastores, ayúdennos, dice el presidente Elwin, unas cartas que llegaron, ayúdennos a hacer hogares de ancianos, ayúdennos cuando hubo el cambio. Y nosotros a cambio le damos el diálogo evangélico. No necesitamos que nos reconozcan el mundo, necesitamos que nos reconozca Dios. Amén. Sí, Señor. Yo no quiero ir al concilio de iglesia y que el alcalde me dé un diploma por haber sido pastor. ¿Quién le dijo que yo estaba para reconocimiento humano? Usted, los dones son para edificar a la iglesia y el Señor nos va a recompensar un día. Amén. Además que estamos en deuda con Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. Bien. ¿Qué va a pasar? Apocalipsis capítulo 4 dice lo siguiente. Dice, después miré, cuenta la iglesia, decir, cuando Dios rebate la iglesia, la va a arrebatar en medio de apostasía, de puras iglesias falsas. Lamentablemente la gente hoy día busca una iglesia que tenga un buen estacionamiento, aunque gracias a Dios, que el pastor tenga un auto caro, que tenga empresa. Generalmente estos pastores, las casas donde viven las cambian y van a un barrio alto, y todos los miembros van siguiendo eso, son como arribistas, y se van a los barrios altos, porque le enseñaron que eso es la prosperidad. No le enseñan que tienen que salir del mundo, no tener amigos con el mundo, no tener amistad con el mundo. Amén. Mis amigos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mis amigos. No es que tengo mis colegas de universidad, mis colegas de trabajo. Mis amigos no son tus colegas de trabajo, son los que hacen la voluntad de Dios. Porque esos mismos colegas, el diablo los puede usar porque tiene acceso a ellos, porque son hijos de las tinieblas. Y a través de ellos te puede tentar y sacarte del reino. Pastor, predique la tribulación, se está apartando del tema. Lo sé, me doy cuenta cuando me voy del tema por si acaso, me doy cuenta. Pero si Dios me impide decir algo, le doy nomás. ¿Qué sucederá? Después que el Señor levanta su iglesia, escucha, por eso te digo que falta poquito para que venga el arrebatamiento, porque hay demasiada iglesia predicando falsedad, sin palabras, viviendo otras son muy religiosas y otras son muy modernistas. Sobre todo al que le gusta la plata, le gusta esa iglesia apostólica. Arriendan hoteles caros, hacen culto ahí, la gente se siente bien. Este debe ser ya el precielo. Después
de esto, después de la iglesia, dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, una puerta que estaba abierta, y la primera voz que oí, una voz como de trompeta, era una voz de trompeta que la habló del cielo, hablando conmigo, y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y el trono uno sentado, y el aspecto, y empezó, y ahí está el arrebatamiento en Juan. Subió. Y ahí vio la otra historia. Hoy día veíamos puros símbolos, pero ahí vio el trono de Dios, vio todo como es real. Moisés vio una maqueta, hizo una maqueta de lo que hay en el cielo, pero en el cielo va a ver lo real. Las maquetas se parecen, se aproximan a la realidad, pero después cuando uno ve el edificio dice, la maqueta no me interesa, la tira para el lado, le interesa el puro edificio. Y Juan ve un rollo y un cordero, y ese rollo sabe él que tiene 7 sellos, y sabe que ese es un título de propiedad, y está en las manos de Dios, y tiene que ver con la redención. Es decir, es hora de rescatar el mundo. El mundo se perdió, cayó en manos del diablo. El diablo es el señor del hombre. ¿Cuándo el hombre se hizo súbdito del diablo? En el huerto, porque le hizo caso al diablo y no a Dios. Tú eres siervo de quien obedeces. A quien le haces caso, ese es tu jefe, ese es tu señor. Le dijo, no morirás, haz esto. Quedó esclavo del diablo, el príncipe de este mundo. El Señor vino, pagó una redención, porque redención, yo le expliqué, es recuperar algo que fue antiguamente mío. Yo pago un precio y lo vuelvo a reclamar. ¿Se acuerdan la historia del barquito que se le perdió? Y después el Marco fue a un puesto y la Emma dijo, papá, ahí está el regalo que tú me hiciste. Y es de mi hija, yo se lo regalé, sí, pero aquí llegó, pues ya usted tiene que, si quiere volver a recuperarlo, tiene que comprarlo. Y te da un precio alto. Tú lo recuperas porque tiene un valor sentimental. Bueno, el Señor vino y redimió y le trajo el rollo y le dijo, papá, aquí está. Es hora de que recuperemos el planeta. Entonces, para que se cobre una herencia, se haga festiva, siempre se lee, se llama un notario y se lee públicamente y se empieza a leer. Dice, la persona que falleció dejó tanta herencia y empieza a atestar y empieza a declarar. Aquí en el cielo se va a declarar un rollo y cada sello que se va a abrir antes de recuperar la tierra son juicios. Es decir, el Señor dice, yo voy a recuperar el planeta, pero antes voy a hacer unos juicios. Ya usted sabe la historia, que el único que pudo comprar el planeta y las personas y todo fue Cristo, el Cordero Inmolado. Por eso Juan lloraba, porque ve la impotencia que ni los ángeles ni nadie tenía esa plata para comprar el planeta de nuevo ni comprar las almas. Pero había uno que había muerto, la raíz de Isaí. Le dice, no llores mucho porque apareció uno. La raíz de Isaí, el león de la tribu de Judá, él ha vencido y ha comprado. Cristo nos compró hasta la tierra, compró el planeta, compró todo, tiene todos los derechos. Aunque son de él por derecho intelectual, se perdieron y ahora lo volvió a comprar. Bien, en medio de eso hay una adoración en el cielo de 24 ancianos, entra un simbólico de la adoración celestial. Y vi el Cordero cuando abrió los sellos y oí 4 seres vivientes decir con voz, ven, viene, mira, y un caballo blanco. Y usted sabe la historia, ve un caballo blanco y uno que montaba en él tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo para vencer. Mucha gente pensaba antiguamente que este era Jesucristo. En estos primeros 3 años y medio, el primer personaje que aparece se llama el Anticristo. Y que monta en un caballo blanco. ¿Por qué un caballo blanco? ¿Por qué no rojo? ¿Por qué no otro color? Bueno, los caballos blancos los usaban en las guerras el rey cuando la guerra terminaba. Eran miles y miles. ¿Cómo saber? ¿Cómo avisar? Oye, no tenían un celular. Muchacho, arquero, un mensaje, un WhatsApp. Deja de pelear, ganamos.
un Messenger, nada de eso. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Quién avisa? Oye, dejen de pelear si ya ganamos. ¿Quién avisa? Bueno, tocaba alguna trompeta y el rey lo montaba en un caballo blanquito y el rey iba por las multitudes. Cuando el rey entraba con caballo blanco, estaba diciendo, ya ganamos. Estaba anunciando, hay paz. Por esa razón también Jesús cuando viene montado en caballo blanco. Porque ya viene venciendo, no viene con armas, no viene con nada, hermano. Ya viene venciendo, o sea, como diciendo, vamos muchachos, santos ángeles, vamos. Señor, está el anticristo, está el falso profeta, está el diablo abajo. Vamos a ir a la tierra y nos llevamos armas, nos llevamos coraza porque vamos montados y todos en caballo blanco. No, es que esta batalla ya está ganada, le dice él. Yo solamente voy a hablar y la batalla se terminó. ¿Te puedes imaginar la segunda venida de Cristo cuando sea visible las cámaras? ¿Quién viene allí? Disparen misiles. No pueden matar a un ser que es espiritual, no se mata con armas materiales. El anticristo, como es un simulador de Cristo, tiene que venir montado en caballo blanco. Ojo, mire aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, pero no dice que venía con flecha, tenía la apariencia. Y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Le fue dada, es decir, tenía un poder delegado por alguien. Alguien le dio poder, le pasaron una corona, ponte la corona. Alguien lo nombró como su regente. Para que la gente no se confunda, porque, bueno, Juan Carlos me preguntó, papá, te hago una pregunta, ¿podría Donald Trump ser el anticristo? Me dijo, porque está haciéndose muy famoso. Y yo le dije, no, terminantemente no. Porque está logrando tratado de paz. No tiene ninguna posibilidad de ser el anticristo porque es descendiente de irlandés, no es judío. Cree, es una mezcla de evangélico con católico, tiene una mezcla. Por nada puede ser él. Es casado, tiene hijos, le gustan las mujeres, fue divorciado. No, el anticristo no tendrá amor por las mujeres, no calza, ¿por dónde? Y otra cosa más, que la gente no sabe. Uno de los nombres que tiene este señor es el cuerno pequeño. Cuerno pequeño. Por si no lo sabía, cuando lean Daniel, para no buscar la cita, hermano, cuando lean cuerno pequeño, pues el pastor nos enseñó que se llama, el cuerno en la Biblia es símbolo de poder, de imperio. Alejandro Magno lo registra Daniel como un hombre, un general con un cuerno gigante. Y después ese cuerno fue quebrado y su reinado fue dividido en 4 cuernos, en 4 reyes que tenían cuernos pequeños. Es decir, este es un cuerno pequeño. ¿Qué le quiero decir? Es montar algunas cosas del anticristo. En los 3 primeros años y medio, él va a ser un personaje de bajo perfil, pero que va a ir comprando influencia. Vamos a Apocalipsis 17 mejor, a ver. Ya. Apocalipsis 17, 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras el misterio de la mujer y la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas? La bestia que has visto hiere no es esta por subir del abismo, está por subir del abismo de perdición, está por subir, dice, y cuyos nombres de la tierra, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La bestia que es y que era es el 8º, y es de entre los 7 va a perdición. Ahí está el versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto, cuernos son poderes. Son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Ve? Estos 10 reyes van a reinar juntamente con la bestia. O sea, es un reinado 10 reyes le entregan el poder, es decir, tú no vas a representar. Él está representando a 10 reyes. Yo le dije que podría ser la Comunidad Europea o la ONU, que está el Consejo de Seguridad, que son 10 países que cortan el queque. 10 países que cortan, invadimos un país, no lo invadimos. Consejo de Seguridad de la ONU son 10 países, 5 son fijos, que son Estados Unidos, Rusia, Francia, China, y me falta uno. Los que ganaron la guerra, Inglaterra, muy bien, Gran Bretaña.
y 5 que son invitados para estar 2 años sentándose ahí a tomar decisiones. Después los reemplazan por otros 5 más, pero los que tienen más poder son los... Pero entre los 10 toman las decisiones por un país. En un momento le van a dar el poder a este hombre, gobierna el mundo. Pero este hombre, como todavía es un cuerno pequeño, va a tener disidentes. Al anticristo le hacen un atentado y lo matan. ¿Sabían eso? ¿Sabía que el anticristo no reina en los 3 años y medio sobre todo el mundo entero, que tiene disidentes? Se llama el rey del sur. Al anticristo, otro de los nombres, cuerno pequeño, y también se le llama el rey del norte, porque él tiene una coalición de países que lo apoya. El anticristo va a pelear, le van a hacer una... ¿Quién te crees tú? Voy a arrojar una opinión muy personal. Yo creo que los disidentes del anticristo va a ser China, va a ser Rusia y van a ser los países islamistas. ¿Me entienden, no? Islamistas. Ellos no van a querer una dictadura mundial, un gobierno, alguien que gobierne todo el mundo. Lo matan a este hombre. Por eso él empieza a hacer propaganda, pero a pesar de que va haciendo propaganda de la paz, igual detrás de él va quedando la escoba. Porque después del caballo blanco viene otro caballo y todo, enfermedades, peste, es decir, una mala propaganda. Si me escuchó cuando yo leí Apocalipsis 17, cuando dice, puso atención, la bestia que has visto que era y que no es, está para subir del abismo, está para subir del abismo, está para subir del abismo e ir a perdición. Pero dice, después dice más en el verso 12, dice, la bestia que es y no era, la vuelve a nombrar, y es de entre los 7, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Es decir, un gobierno mundial, pero tú no vas a representar. ¿Cuándo él se vuelve el ser más malo, más malvado? A la mitad de los 3 años y medio, como dijo Jesús. Este hombre, que yo creo que es, en estos momentos yo me la juego, puedo estar equivocado, tengo un 99% de que creo y un 1% que me puedo equivocar. Creo que el presidente Macron, creo que es él, por el nombre, algún día lo va a ampliar más el tema. Es un hombre de bajo perfil, pero que tiene una labia, conquista con esto. Hace tratado, se va a diferentes países del mundo, hace tratados de paz y dice, usted debería gobernar el mundo, usted lo ha hecho bien. Le ven su currículum. Pero cuando llegan los 3 años y medio, ¿qué le pasa a este hombre? Viene un espíritu del abismo. ¿Qué es el abismo? Existe el segundo cielo o regiones celestes. Regiones celestes, Efesios 6. Donde hay millones de demonios que están como encarcelados allí por Dios. La única forma, Dios le asignó cuando lo echó, la tercera parte lo echó ahí y los tiene retenidos. Esos demonios vienen acá porque los seres humanos aprendieron, por unos ángeles que vinieron, aprendieron a cómo traer ángeles o demonios, cómo traerlos, cómo sacar a estos seres y traerlos a la tierra, porque son seres espirituales. Siempre les digo a ustedes, ¿quién vio los monitos a He-Man? ¿Quién veía a He-Man? Cuando pasaban por un espejo y iban a otra dimensión. ¿Ya? ¿Sí? Esa es brujería. ¿Me comprende? Cada vez que una hechicera quiere hacer el mal a alguien, ella invoca un demonio de Hades. ¿Cómo lo trae? A través de un espejo, a través de caca humana, a través de hueso, hace un altar, le hace una puerta para que pueda entrar ese demonio. Y lo llama y lo invoca. ¿Me comprende? Una gitana te quiere ver la suerte, busca un demonio que conoce tu pasado, que te conoce toda la vida. Por eso la gitana te dice, tú fuiste aquí, acá, te sabe toda la vida. Mira lo que estoy hablando. Y existe otro lugar que es el abismo, que es un lugar donde están los ángeles fracasados, los castigados, los que hicieron mal su pega. Típico cuando tú
el nombre de Jesús, te vas al abismo. ¿Dónde lo ha hecho usted? ¿Lo manda al segundo cielo? ¿De vuelta? Lo manda al abismo. Y allí hay un jefe que se llama Napoleón. Es el rey de ese lugar. Son ángeles terriblemente malos. Yo diría que hasta más malos que los que están en el segundo cielo. Los otros son más logísticos, crean, calumnian, hacen mentiras, pero estos son de estos que matan, que saben hacer terremotos, que saben caer lluvia del cielo. Son bárbaros. Son esos presos que tienen en las cárceles de Estados Unidos donde no puede ir a visitarlo nadie. De máxima seguridad. Uno de estos demonios sube de arriba y se mete en el cuerpo de este hombre. Lo posee, es decir, el anticristo es un poseído. Usted sabía que Adolf Hitler era un hombre endemoniado, que era un hombre que leía tarot, que esto que es la Ouija. Muchos no saben la historia secreta de Adolf Hitler. Él era un hombre satanista, era un medio, esto que se toman la mano, invocan espíritu, a él lo poseían espíritu. Por eso tenía tanto odio hacia Israel, por eso los judíos decían que no eran humanos. Tenía un odio que nadie se explica cómo pudo odiar tanto a los judíos. Era un ocultista. Exacto. Muchos no saben. Esta historia, esos libros aquí se prohibieron, pero en Europa se publicaron. El médico, su asistente, dice, era un horror cuando ese hombre dormía en la noche, como gritaba. Su médico personal, era un horror vivir con ese hombre era un satanista. Es decir, a ese hombre lo poseyó un demonio hacia Israel. Entonces, imagina, yo no sé si es el mismo demonio que va a volver a subir porque dice que la bestia que es y que no era, y que no fue, y sube del abismo y lo posee, y ahí ya no necesita las 10 naciones, y manda a las 10 naciones a la punta del cerro, y dice, Satanás mismo lo invade, lo llena. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús vino y se hace carne, sale del bautismo, y qué pasa? Y lo llena el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que Jesús no hizo ningún milagro, no hizo nada, hasta cuando salió del río Jordán? Y como salió, fue ungido por el Espíritu Santo, y ahí recién comenzó su ministerio. ¿Cuánto duró su ministerio? 3 años y medio. Es decir, el anticristo copia la misma fórmula. Solo que el poder de Cristo vino del cielo, la paloma que vino, viene del ajo y empieza a hacer sus fechorías. Cristo empezó a sanar enfermos, a predicar, a cortar las cadenas, empieza a encadenar. Fíjese que hay un paralelismo de lo que dice Mateo 24. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, es decir, el anticristo, apostasía, haciéndose pasar por Cristo. Que el caballo blanco dice, yo le voy a traer paz, yo traigo un milenio de paz. La promesa de la ONU, ¿por qué se creó la ONU? Para traer paz y seguridad, es justicia al mundo. Es decir, el eslogan que tiene la ONU lo va a traer Cristo. Por eso creo que la ONU puede que lo designe como el regente del mundo, este hombre. Ay, Señor mío. ¿Qué más dice el caballo? Después dice, y cuando abrió el segundo sello, un ser viviente viene y mira, y un caballo bermejo en color rojo, porque le va a ser quitado la paz de la tierra. ¿Qué dice Mateo 24? Después yo soy el Cristo, engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Es decir, le quita la paz. ¿Se da cuenta cómo Jesús se confirma con Apocalipsis, Mateo 24, se confirma con Apocalipsis 6? ¿Qué va a pasar después? La iglesia es arrebatada. Si no hay, mire, escucha, hoy día tenemos una crisis de seguridad. ¿Quién lo discute? Es una de las cartas del gobierno, por eso votaron por este caballero, porque prometió que iba a poner lo que no hizo el otro, e iba a poner mano dura a la delincuencia, ¿cierto? Traer militares, qué sé yo. Si hay maldad en el mundo, el Tren de Aragua, los narcotraficantes, México es un país tomado por el narcotráfico, la presidenta no hace nada porque tiene miedo, la tipa tiene miedo, si esa es la verdad. Cuando le dijeron, haga algo contra el narcotráfico, no, dijo, abrazos, no balazos.
Juras que un narcotraficante abrazando lo van a cambiar. Escucha, hermano, lo que va a pasar. Escucha, pueblo, lo que va a pasar. La iglesia es fiel, la novia es arrebatada. Y aquí en el mundo hay un ambiente de violencia, de falta de paz. Si algún día te matan porque no le diste un cigarro a una persona, cuando la iglesia sea quitada, va a aumentar. O sea, préstame el celular, si tú no se lo prestas, te van a matar. ¿Me entiendes? La paz va a ser quitada. La gente no va a tener cero tolerancia. Tolerancia cero. Oye, tú eras canuta, tú ibas a la iglesia, ¿y por qué no te fuiste con los canutos que subieron para arriba, que según dice que se los llevó Dios? ¿Por qué? Es canuta, tomémosla. No, te va a tomar y te la sacáis, te van a arrancar un ojo, te van a arrancar las extremidades. Pastor, está exagerando. No, va a ser un ambiente de violencia. Te van a matar ahí mismo. Si te pueden quitar las extremidades, te las quitan. Si pueden tomar, no hay ley. Va a ser un mundo sin ley. Horrible, ¿no? No, es que voy a llamar a carabineros. ¿Qué carabineros? No. ¿Por qué? Nosotros no entendemos por qué estamos aquí, por qué oramos. Te digo una cosa, el ministerio de intercesión es más grande que el ministerio mío. Yo sé que muchos pueden decir que yo quiero ser pastor como usted para lucirse. Le digo una cosa, si hay un ministerio más grande que el mío, yo soy como la boca, yo me luzco ante ustedes, yo tengo palabras de sabiduría y eso me hace lucirme ante ustedes. Pero hay un don que es más oculto y el cual la gente no se luce y nadie lo va a aplaudir. Y algunos pueden decir, voy a la iglesia del pastor Juan Carlos, hasta en eso me honran. Pero hay un ministerio que no es honrado, que es más grande, que se llama el ministerio de la intercesión, donde alguien se mete a orar y nadie sabe y llora por las almas. Tal vez yo estoy predicando aquí porque una abuela le dijo, Señor, dame un nieto que predique la palabra, porque toda mi generación no predicó. Mi abuela antes de morir me dijo, ven acá. Dios me dijo, en mi generación no hubieron predicadores. Yo siempre fui la que estaba atrás, tu mamá toda atrás. Tomamos un himnario, nunca no fuimos jefa de nada. Pero Dios me dijo que uno de mis descendientes iba a ser grande en mis manos. Yo creo que sos tú, me dijo. Y yo estoy orando para que eso pase. La intercesión, cuando se va la intercesión, no son las policías, no son las cámaras de seguridad, no es el gobierno de turno, de derecha, de izquierda, que protege esta ciudad, el que protege esta ciudad. Si Chile no es más malo, es porque hay gente que ora. Sin la iglesia, sin la intercesión de la iglesia, los demonios van a bajar y van a andar como Pedro por su casa. Oh Dios, ¿cómo les produzco terror a ustedes si son tibios para que no se queden aquí, para que tomen decisiones de servir a Dios? ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Cómo lo hago? No es ningún chiste quedarse en la gran tribulación. Había un torpe fanfarrón que una vez en una iglesia que conocí pasó adelante y dijo, le estoy pidiendo al Señor que me deje aquí en la gran tribulación, que no me lleve para yo predicarle a los hermanos, no se han engañado. Pobre, necio, ignorante, dije yo, si supiera lo que está diciendo. Dios, avanzo, no hay paz. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Después dice, y habrá hambre, la paz, hambre y peste. Hambre. Apocalipsis 6, tercer caballo. Y cuando abrió el tercer sello, el tercer bien decía, mira aquí, un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y la voz que decía a los cuatro vivientes decía, 2 libras de trigo por un denario. Es decir, una escasez tan grande que va a haber de producto. Porque el sol no va a alumbrar, va a haber problemas de radiación. Muchas gracias.
Va a haber un hambre terrible, va a costar conseguir un plato de comida, conseguir trigo, conseguir alimento. El hambre es cosa seria. Lo más seguro, si tú no te quedaste, que tú no te vas a quedar en la casa porque ya saben que soy evangélica, tú te vas a arrancar y te vas a ir a un monte con tu marido. Probablemente los hijos, Dios te los lleve, pero a ti te hace responsable porque el pecado está sobre quienes saben hacer el bien y no lo hacen. Viejo, nos quedamos, metámoslo en una... El problema es que vas a poder aguantar sin comer y sin tomar agua 42 meses, porque la cosa ya se empieza a poner mala al principio de dolores. Imagínate con 7 años, ¿quién? Dejemos eso ahí, vamos al cuarto, al tiro. El tiempo me apremia. Y cuando abrió el cuarto sello, un ser viviente que decía, mira, hay un caballo amarillo y el que lo montaba tenía la muerte y el Hades. Es decir, y le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Mataban con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto me llama la atención, esto lo encuentro simpático. Aquí está en resumen, al final de estos 3 años y medio, la cosa después de tan mala que la gente moría, la muerte le seguía. Mateo 24. Y todo será peste y hambres, terremotos, y todo principio de dolor, y entonces entregarán a tribulación y os matarán, muerte, y seré aborrecido de la gente por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. No quiero nombrar a alguien porque puede decir, pastor, me está maldiciendo, pero ya, vamos a poner aquí a la hermana Julieta. La hermana Julieta, usted no se fue. La toman, se quiere marcar, no me quiero marcar, si no, bueno ya, pero dígame, ¿quién más era cristiano? ¿Quién más era usted? Dígame, allí hay uno que era evangélico y no se fue, ya, vamos a buscarlo. Se van a entregar unos a otros. O cuando te pongan el sí, tú vas a cambiar, tú no vas a poder pensar como cristiano. Te van a joder la mente, te van a manipular la mente. Ese era cristiano. Allí vivía un pastor, vamos a ver si se fue o no se fue. Van a andar buscando a cristianos. ¿Me entienden, no? Van a buscarlo, pero por mar y tierra. Y esta vez, al final, no lo busca solamente la gente del barrio, gubernamentalmente, porque esa espada, la espada representa el poder judicial del gobierno. Pero otra cosa simpática que me llamó la atención. Es decir, la misma secuencia de Mateo 24 la toma Apocalipsis 6. Estoy mirando el reloj porque seguramente no voy a alcanzar ni a hablar de los 144.000, de los testigos, no voy a alcanzar. No alcanzo. Por eso tengo que hacerlo, ¿te das cuenta? Secuencial, porque si no es mucha información en la cabeza. Entonces yo me pongo a leer y uno piensa, y dice que en el cuarto sello, o el caballo amarillo, el caballo de la muerte, le seguía y fue dada potestad. Y aquí matan con terremoto, aquí combinan todo. La espada, la mortandad y con las fieras de la tierra. Simpático, ¿no? Ese detalle. ¿Sabe lo que va a pasar? Sentido común. La mayoría van a ser ciudades desérticas. Van a arrancar a las montañas, esconderse. Los que fueron cristianos y saben que les pega la marca, no se van a quedar aquí porque va a haber un sistema de monitoreo para saber quién tiene la marca. ¿Me entienden, no? Tú vas a entrar a un supermercado y afuera en el líder hay una alarma que dice al tiro, no está marcado. Y vienen unos policías azules de la ONU y dicen, venga para acá, a ver la marca. No, sí la tengo, a ver, muéstrame la marca. Lo van a saber. Lo van a saber porque hay un sistema de digitalización que van a hacer al tiro. ¿Te la ponen aquí o te la ponen en la mano? A ver, no, si falsa alarma, solo mire. Ah, ya la tiene, pasa. Tú sabes que no vas a poder comprar ni vender ni nada de eso. Lo más seguro es que te vas a arrancar a una montaña, vas a hacer allá una mina, un pirqué y te vas a esconder. El problema es como no va a haber alimento y la gente va a huir, y como va a haber escasez y la tierra va a sufrir daños meteorológicos, las bestias, los leones, las fieras, ¿tú crees que se van a quedar en su hábitat? ¿Qué hacen los animales cuando tienen hambre? Van a la ciudad y van a encontrar
decir los leones? Decir, me habían hablado que la carne humana era buena, pero es hora de probarla. ¿Me entiendes? No importa si eres flaquito, hay leones que les gusta la sopa de hueso, o si eres gordito, hay leones que les gusta la... Va a ser una locura los animales en la ciudad invadiendo, buscando qué comer. Horrible el cuadro, ¿no? Horrible, hermano. Sí, una cosa tremenda. Ciudades que van a ser ciudades fantasmas, van a desaparecer. Todo este caos lo va a tomar un señor y él va a decir, al término de esta ciudad, que voy a terminar esta parte, no voy a seguir con no voy a decir que los 144.000, los testigos, no voy a seguir más. Voy a dejarlo hasta ahí. Tal vez diga el cuarto punto. ¿Por qué la gran tribulación? No se preocupe, no, esta historia continuará. Va a continuar la historia. Todo este caos mundial va a emerger este hombre y va a decir, yo tengo la respuesta. Porque durante 3 años y medio, en el principio de dolores, llegaron 2 seres del cielo, bajaron 2 profetas. Y estuvieron solamente profetizando en Jerusalén. No en Cerro Obligado, no en Cerro Merquín, no en el Cerro de Río de Janeiro arriba. No, en Jerusalén. Y van a estar diciéndole al pueblo los pecados. Nadie les puede hacer daño. Les dice, eso es pecado, homosexualidad es pecado, tener hijos, adoptar hijos, 2 hombres es pecado robar, es pecado los bancos con una tanta insusura, es pecado tener la mujer de tu prójimo, es pecado, y van a estar diciendo, y esa gente va a estar. ¿Ha visto usted los videos en Inglaterra? Inglaterra es un país cristiano, cuando alguien está predicando y viene un matón y le empieza a pegar a un predicador, odian. Y en un país cristiano, el país de John Wesley, de los grandes, mejores hombres, los mejores predicadores del siglo XVIII, estaban en Inglaterra, los mejores hombres de Dios. Hubo un hombre que en 1700 era tan consagrado que caminaba por Londres y Dios lo arrebataba en Alemania y hablaba en alemán. Había tanta oración. Esa es la iglesia de Filadelfia, que practicaban, que vivían la palabra. La iglesia no es un lugar para hacer show, para poner artistas. La iglesia es un lugar para venir a arrepentirse nomás y convertirse y morir. Y esos países golpean y tiene que venir policía, y a veces el policía, ¿puedes creer que eso esté pasando? Y este hombre va a decir, yo tengo la solución. ¿Por qué pasa esto? Son estos religiosos. Y lo que voy a hacer, voy a matar a esos 2 testigos. Nadie los pudo matar. El cuerno pequeño era un hombre que hablaba y no hacía grandes señales, salvo el falso profeta, porque ese se lleva el fuego del cielo. Ese crea el código de inteligencia para marcar, ese le crea toda la propaganda, para que sepan. El falso profeta es el intelectual, el otro da orden, no. Y lo va a matar, y la gente dice, 2 cosas le van a llamar la atención a este hombre a las 3 años y medio. Que tiene el poder para matar a los 2 profetas, los puede matar. Los mata. Profana el templo de Israel, que es los templos judíos, que lo están construyendo. Yo no sé si le mostré el video cuando estaban en un patio secreto escondido, están haciendo todo, ya las piezas las van a armar nomás. Es puro armarlo después. Es como un rompecabezas. Profana el templo y dice, aquí no hay más Dios. Va a mandar a destruir la Iglesia Católica, la va a quemar el Vaticano, le va a expropiar todos los bienes de la Iglesia Católica. Si no hay una institución más rica en el mundo que tiene más plata, la Iglesia Católica tiene bodegas de oro, terrateniente. Y este hombre sufrió un atentado a la mitad y estuvo muerto. Entonces decir, realmente este era el Cristo, ven, que era el Mesías, porque el Mesías resucitó.
Porque en Daniel sabe que al Mesías se le debe quitar la vida. Van a decir, los judíos van a decir, ¡es el Mesías! Él va a resucitar y lo van a tomar como, ¡oh! Este es el Cristo. Y los últimos 42, y ahí tiene tanto poder, que el hombre te mira y te mata, que los 10 reyes, los que le dieron el poder, ahora son títeres y todo el mundo, y no va a tener ninguna oposición. Ninguna oposición. El rey del sur, él lo va a vencer, el rey del sur lo vence. Mata al islamismo porque mata a todas las religiones del mundo. Las elimina todas. No hay religión, soy yo la religión, a mí tienen que adorarme. Y se va a adorar una orden que el que no lo adora, se acuerda la orden en el campo de Nedura, en Nabucodonosor, que el que no adoraba esa estatua que tenía 60 codos de alto, 6 de ancho, y al compás de 6 instrumentos musicales, 3 veces 6. Y el que no me adoraba. ¿Por qué? Y ahí estoy terminando. ¿Por qué esta gran tribulación? Aquí estaba la respuesta. Porque en esta tribulación se pasan 3 cosas. Dios va a limpiar a Israel. Lo va a limpiar. ¿Vieron lo que le mostré en la foto? ¿Cómo adoran a un muerto hoy? Le hacen peticiones a un muerto. Al judío, al Rebe Lubavitch, en Nueva York. Va a ser para purificar. 2/3 partes de los judíos mueren porque Dios dice, son mulas, ustedes no son judíos, ustedes vinieron a Israel, se aprovecharon porque es un país próspero, ustedes no temen a Dios, solamente 1/3 parte de Israel se va a convertir. Los demás los va a matar a espada, los va a matar, los va a guillotinar. Porque ¿para qué lo que era la trilla? Era para sacar el puro trigo y dejar todo lo que es paja, lo que no sirve. ¿Para qué más? Para limpiar a la iglesia que se quedó. Porque se van a quedar. Escuchen lo que les voy a decir. Porque Mateo 25 dice, pero después de esto, el reino de los cielos será semejante. Es decir, será futuro. Esas vírgenes, ¿se acuerdan que se quedaron 5? Las 10 pertenecían en parte del reino de Dios, las 10. No es que estas 5 nunca fueron de Dios, es que hasta nunca nacieron de nuevo y el calvinismo le busca para justificar que la salvación no se pierde. Mira, las 10. ¿Cuál fue el detalle? El único detalle que me molesta mucho cuando veo las obras de teatro, las veladas que hacen en la iglesia y todos agarran la lámpara, le faltó aceite a la lámpara. No fue un problema de lámpara, fue un problema de vasija. No tenían aceite en la vasija. La lámpara es mi espíritu que necesita a Dios. La lámpara es la palabra. Lámparas a mis pies tu palabra. Tenían la palabra, pero no la practicaban. Es como tener un vehículo y no tener el estanque con benzina. La vasija es el alma, es decir, no le echaron durante su vida, no le echaron aceite a su vasija. ¿Y qué es el aceite? Es el Espíritu Santo. ¿Por qué yo me convierto y por qué algunos cambian y otros les cuesta cambiar? Porque no dejan penetrar al Espíritu Santo en sus vidas. No hay influencia del Espíritu, no hay vestigio que el Espíritu Santo logró cambiar, salvar. ¿Sabe qué me dijeron en el banco el lunes? ¡Qué tonto eres! Tendrías una pensión de 540,000 pesos. Hay muchos pastores que tienen esa pensión. Si hubieras dicho que que fuiste estos que sacan carbón, el chichorrero, ya van en 540. No, eso es un robo, le dije yo. Conozco otro pastor que hizo una trampa para tener otra casa más, para poder arrendarla. Esas casas del gobierno para que la gente la habite ahí. Es un bien social. Conozco otros que se les quemó la casa por ahí, por Santa Juana. Eran casas de turismo, se les quemó y la hicieron pasar como casas de vivienda y el gobierno se la repuso. Y son pastores.
¿Tú crees que a Dios lo estamos engañando? Usted piensa que Dios no está mirando porque faltó aceite cuando quisieron ir al encuentro. Se dio cuenta que las vasijas estaban vacías, porque para ir al encuentro hay que estar convertido. Lo que yo estoy aquí haciendo es predicando, echándote aceite, empápate de santidad, odia al mundo, deja de amar la plata, deja de amar la riqueza, el estatus social no vale nada, no te quedes. El problema no le echaron cuando quisieron aplicar la palabra, ponerla por obra, no tenían porque nunca se convirtieron. El problema, léete el Mateo 25, no tenían aceite en las vasijas, obviamente que lo olvidas. Somos tripartitos, tenemos un espíritu, pero mi espíritu para hacer el bien necesita, mi alma necesita el cuerpo. Mi espíritu puede desear orar, pero mi cuerpo dice no. Mi alma dice no puede. No hay influencia. Por eso el anticristo dice, tráigame. ¿A quién vamos a perseguir? Tráigame a los santos. Las mujeres se volvieron, pregunto a la iglesia, las fatuas o tontas, porque ¿saben lo que se llama? ¿Saben que un tonto? Es alguien que sabe que algo es malo y igual lo hace. No es ignorante, ¿cierto? Es un tonto. Pregunto, iglesia, las vírgenes que no se fueron, no estaban preparadas, ¿a qué volvieron? ¿A qué fueron? ¿A qué fueron? Díganlo. Volvieron a comprar aceite, pero no todo cerrado, no había tiempo para comprar. Leámoslo. Leámoslo mejor y voy a terminar. Leámoslo más mejor. Leámoslo. Fueron a comprar aceite. Porque después le voy a decir que el avivamiento más grande, por si acaso, va a ocurrir en la gran tribulación, al principio de la tribulación, después, Mateo 25, miren. Porque el reino será semejante a las vírgenes. Prudente iban a aceite, pero mientras iban a comprar, vino el esposo. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Es decir, después vinieron diciendo, Señor, ábrenos. No dice explícitamente que compraron, pero yo creo que sí. Yo creo que sí compraron. Porque si a mí me dicen oiga, ¿sabe qué? De una panadería, chuta, traigo 1,000 pesos. No, el kilo vale 2,000. Vaya a buscar los 2,000 y ahí viene, y ahí me compra y le vendo. Si ellas volvieron a decirle, ábrenos, Señor, porque ahora sí tenían aceite. El problema es que ya estaba cerrado. Pero compraron aceite. Compraron. Es decir, tenían que la oscuridad, vivir la oscuridad. Iban a vivir el sufrimiento, pero con las vasijas llenas de aceite. Y de la única forma que pueda resistir una guillotina, una tortura, y no negar a Cristo ante el anticristo es que estés Kamaso amaya ki amansore kana. Kiturikandare maku amara seya kendane yakua. Cuando coloques la cabeza, el Espíritu Santo te pondrá, no sé, sin dolor a algo, ni vas a sentir la hoja, ni vas a sentir. Sí compraron, pero era tarde. Porque tuvieron que convertirse. Porque ¿para qué es la tribulación? Para trillar el trigo, para sacar lo que es paja, soberbia, materialismo, flojera, pastores que son cobardes, que estos mensajes jamás lo predicarían porque se le diría a la gente, porque están conformes con el auto Volvo que tienen de 40 millones, la casa que tienen. Lo que quieren es tener gente para que le llegue más diezmo, más plata y ser más poderoso, ser conocido. No predican esto porque no les interesa y tampoco lo saben. Porque para tener sabiduría hay que pasar horas con Dios, hay que levantarse a las 3 de la mañana, orar y orar. Hay que pagar un precio.
La idea es que no compres aceite de la tribulación, que te arrepientes y te conviertas a Él. La idea es que nos convertamos aquí. ¿Amén? Ora por tu esposo. Te dije que había un ministerio mejor que el mío. Hoy yo me gustaría saber quién sigue después cuando usted se muera, quién va a quedar de pastor. Hay un ministerio mejor que puede salvar a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a tus generaciones. Se llama intercesor. Te digo, si me cosiera en la boca podría vivir, respiraría por la nariz, pero no puedo vivir sin corazón ni sin riñones, son más importantes que mi boca. Hay miembros de la iglesia que son más importantes. La pelea hoy día, todos quieren ser pastor, profeta, evangelista. Conozco gente que dice, yo no me caso si no me caso con un pastor o no me caso con una pastora. Todos ven el pastor como el pináculo. El pastorado es un don no más, querido. Es un don más. Pero hay dones que son mucho más necesarios. Se fija que yo no puedo, por eso le dije yo, incursionando en la gran tribulación, me metí nomás y ahora salgo, porque no puedo seguir. ¿Por qué? Porque incursión es meterse en un lugar y salir rápido. Porque ya enteré la hora, no voy a estar aquí en una conferencia 4 horas para terminar todo este tema. No, hermano. Pero voy a ir así, de a poquito, metiéndoles terror a ustedes, a ver si por terror, por último, buscan a Dios. Chiquillos, esto no es un juego. Voy a traer unos cálculos, no es un juego, muchachos. Quedarse aquí, esto es real. El Señor viene pronto y quedarse aquí mejor no tenemos. Si tú crees que has sufrido en la vida, allí vas a saber lo que es sufrimiento. Si te has sentido solo, allí no vas a tener ningún familiar. Tus familiares te van a traicionar. Métese con Dios. Hermano Javier, yo sé que son las 2:10. Cante una canción, pasemos este mensaje tan fuerte. He terminado.